Kerem se fue de la ceremonia al ver a Burak Deniz porque ambos actores fueron pareja en la serie de televisión, Bizi mi calle, y su relación terminó de manera repentina. La presencia de Burak Deniz en el mismo evento resultó incómoda para Kerem, quien decidió retirarse para evitar cualquier confrontación o malentendido. Esta situación generó revuelo en las redes sociales y se convirtió en tema de debate entre los seguidores de la serie. Algunos fans criticaron la actitud de Kerem, acusándolo de inmaduro y poco profesional por abandonar la ceremonia debido a la presencia de su expareja. Otros, en cambio, defendieron su decisión y comprendieron que la situación podía resultar incómoda para él. La relación entre Kerem y Burak en la serie había sido muy popular entre los seguidores, lo que hizo que la ruptura entre los actores fuera especialmente dolorosa para algunos fans. Sin embargo, ambos actores han mantenido una actitud profesional en público y han evitado hablar sobre los motivos de su separación. En definitiva, la presencia de Burak Deniz en la ceremonia generó un momento incómodo para Kerem, pero también sirvió para recordar la intensidad y popularidad de su relación en la serie Bizi mi calle. La situación ha demostrado una vez más que la vida personal de los actores puede influir en la percepción de los fans y generar controversia en las redes sociales. Es importante recordar que los actores también son seres humanos y tienen derecho a sentirse incómodos o afectados por situaciones personales. Aunque algunos fans puedan no estar de acuerdo con la reacción de Kerem, es importante respetar su decisión y entender que cada persona maneja las situaciones de forma diferente. La popularidad de una pareja en la pantalla no garantiza que la relación entre los actores sea perfecta fuera de ella. Es importante separar la ficción de la realidad y recordar que los actores son profesionales que interpretan un papel, pero tienen una vida personal fuera de las cámaras. En definitiva, la situación entre Kerem y Burak en la ceremonia ha generado debate entre los fans, pero es importante recordar que cada uno tiene su punto de vista y opiniones. Lo importante es respetar la privacidad y los sentimientos de los actores y recordar que la vida personal de las celebridades no siempre es perfecta. Además, es fundamental recordar que las redes sociales pueden amplificar situaciones y generar juicios apresurados. Es importante reflexionar antes de opinar y considerar que solo vemos una parte de la vida de los actores a través de las redes sociales. En última instancia, lo más importante es respetar la privacidad y los sentimientos de los actores, así como recordar que son seres humanos con sus propias emociones y problemas. La empatía y el respeto son fundamentales en situaciones como esta, y es importante recordar que todos merecen comprensión y apoyo en momentos difíciles. Además, es importante recordar que la vida personal de los actores no nos concierne y que no tenemos derecho a invadir su privacidad. Es necesario respetar sus decisiones y permitirles manejar sus asuntos personales de la manera que consideren adecuada. En resumen, es esencial tener en cuenta que lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad completa de la vida de los actores, y que es importante ser respetuosos, empáticos y comprensivos en todo momento. Recordemos que todos somos humanos y merecemos ser tratados con respeto y consideración. Además, es fundamental recordar que los actores son personas reales con sus propias vidas, problemas y emociones. No debemos juzgarlos por lo que compartan en redes sociales, ya que cada uno tiene derecho a expresarse de la manera que desee. En lugar de criticar o juzgar, debemos apoyar a los actores en su carrera y en sus decisiones personales. Recordemos que detrás de las cámaras, son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. En definitiva, debemos ser respetuosos con los actores y recordar que ellos también merecen ser tratados con dignidad y respeto. No debemos caer en la tentación de creer todo lo que vemos en las redes sociales, sino ser comprensivos y empáticos ante cualquier situación que puedan estar atravesando.